Agradecerles la asistencia, vinculados nosotros de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima. Hemos preparado los resultados de la siguiente investigación, ¿no? Entre la legitimidad y la alternancia en México y el paradigma de su democracia. Hemos hecho esta investigación a partir de nosotros estudiar un fenómeno de parteaguas, ¿no? Un parteaguas que indicamos nosotros que es con la reforma del 77 hasta la llegada de la alternancia con Vicente Fox, ¿no? A grandes rasgos, como planteamiento del problema, vamos a decir que el análisis de la democracia revela que es un proceso no instantáneo ni lineal, ¿no? Sin embargo, va a enfrentar ciertos desafíos que van a ser de corte significativo, ¿no? Es decir, que en automático nos permite a nosotros redimensionar cuál es la tarea de las élites tradicionales, ¿no? Y las tensiones de la misma sociedad. Es decir, que van a abocar a nuevas instituciones para que haya mayor transparencia, ¿no? Una de las sugerencias dentro de la reforma del 77 va a ser eso, el retomar de pronto algunas transparencias, algunas dinámicas de legalidad, ¿no? En cambio, esto va a traer algo que le vamos a llamar rediseño institucional, ¿no? ¿Cómo se va a dar ese cambio cultural, el cambio de las sociedades, el cambio de la participación, la apertura de la participación política, la llegada de nuevos partidos, partidos que se van consolidando, algunos otros que van a llegar a ser partidos satelitales, ¿no? Por ende, entonces, la alternancia en la democracia es una fase crucial, ¿no? Para cualquier sociedad, dentro de un sistema político que en esta investigación hemos llamado como sistema político más inclusivo. Como pregunta de investigación, analizar, ¿no?, el impacto de los cambios del sistema político que se han dado desde el 77 hasta el 2000, ¿no? Ese proceso de pluralidad política, ¿no? Y de mayor transparencia electoral, así como institucional, ¿no? Cómo de pronto va a surgir por ahí organismos electorales, ¿no? Que se van a encargar de la vigilancia de lo que sucede con la democracia en México, ¿no? Poder fomentarla, eso de transparencia y resultados y demás, ¿no? Esto, a final de cuentas, lleva un efecto que le vamos a llamar nosotros el efecto de estabilidad del régimen político, ¿no? ¿Qué tan pertinente es el régimen político y las adecuaciones que esto tendrá que sufrir, ¿no? Esto nos permite analizar entonces los cambios en el sistema político en toda esta trayectoria, cómo se han venido dando, cómo la apertura de pluralidad va a permitir, ahora sí, que vengan nuevos jugadores o nuevas personas a escena dentro de este bagaje político, ¿no? También hablar de la erosión de los contrapesos institucionales, ¿no? Cómo de pronto va a generar cierta inestabilidad y va a generar también ciertos retrocesos dentro de la política, ¿no? Hemos utilizado para esta investigación la teoría institucionalista, misma que nos permite a nosotros identificar, ¿no? O poder analizar a profundidad los diversos cambios y transformaciones que se van dando en las instituciones, ¿no? Cómo estos procesos de socialización e interacción van a permitir que diversas agencias vayan a reproducir a lo largo del tiempo entre las sociedades ciertas propuestas, ¿no? Que podamos de pronto atender las sociedades, ¿no? Eso permite la producción o reproducción de la misma sociedad, ¿no? Relaciones de conducta, comportamientos, cómo va a haber algunas reglas, cómo hablamos de instituciones y sus estructuras, cómo este sistema político en pocas y reducidas palabras se va a ir afianzando, ¿no? Y a final de cuentas, el punto cúspide es la competencia y el acceso al poder, ¿no? Eso nos permite hablar de un proceso de democratización en el cual tenemos ciertos elementos, ¿no? Elementos que vamos a tener que ir identificando a lo largo del proceso. Identificar que hay coyunturas y también fracturas políticas, ¿no? Que van a permitir este juego de democratización, ¿no? En esto nos identificamos nosotros o nos detenemos en las instituciones, la transición al cambio y también este factor de cambio del régimen autocrático a uno democrático, ¿no? La gran pregunta es qué ha sucedido con la legitimidad, ¿no? Sin embargo, el concepto de democracia nos demanda de pronto investigarlo, ir desde sus orígenes, un Bourdieu, un Luc, Rousseau, también a ir a los modernos, ¿no? Un Schopire, llegar hasta Sartori y todos ellos, ¿no? Esto preguntándonos cómo ha venido siendo esta evolución de la democracia, ¿no? Cómo de pronto a profundizar un poco, ¿no? Y ver cómo la sinrazón de la misma democracia, ¿no? Si se está construyendo democracia o se está desdemocratizando la ciudadanía, ¿no? Esto nos permite hablar de la siguiente propuesta, ¿no? Ver el sistema político como un sistema
en donde de un lado tenemos demandas y apoyo y del otro lado tenemos decisiones y acciones, ¿no? En ambos extremos tenemos tensiones e interacciones que a final de cuentas van a permitir la permanencia de la situación que tenemos contextual el día de hoy, así como un factor orden, ¿no? Es como el óptimo del sistema político como un proceso, ¿no? Para nuestra investigación utilizamos la variable independiente, los cambios en el sistema político mexicano, y para nuestra variable dependiente, la democratización en México, la evolución de la estructura del Estado, así como la transformación de los regímenes políticos, ¿no? Esto nos permite de pronto hacer una figura más o menos como la que les presento a continuación, en donde hablamos de un proceso de democratización, llegando desde una alternancia, pasamos a una transición y un cambio político, ¿no? Ahorita vamos a quedarnos nada más en la parte de la alternancia, ¿no? Cómo de pronto hay esta tensión entre poder y autoridad, ¿no? Cómo de pronto pasamos a una transición y vamos haciendo una gobernanza de corte favorable, ¿no? Y ese cambio político en México que se ha venido dando, que permite el acceso al poder y la llegada de nuevos actores, ¿no? Entonces nosotros decimos que de pronto este proceso de democratización permite unas situaciones organizadas, ¿no? Es decir, la confianza en ciertos organismos. Sin embargo, para poder hacer toda esta propuesta tuvimos que identificar cierto recorrido, ¿no? Identificar desde la década de los 60 y el movimiento del 68 en México, la reforma política del 77 con López Portillo, las elecciones en el 88 con la llegada del IFE, la caída del sistema, el IFE en 1990, cómo lo venía organizando Secretaría de Gobernación, cómo luego pasamos al Instituto Federal Electoral, hasta llegar al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que es como actualmente lo tenemos organizado en México, ¿no? Cómo los organismos constitucionales autónomos de pronto van a hacer cierta propuesta viable para los contrapesos dentro de gobierno, ¿no? Como lo van a hacer UNAM, Banxico y demás, ¿no? Y las actuales reformas que están sucediendo en México, ¿no? Y el declive de la hegemonía, al final de cuentas, la alternancia en el 2000 con la llegada de Vicente Fox al poder. Esto nos permite jugar con, dentro de las variables, la operacionalización de las hipótesis, ¿no? Identificar los cambios en el sistema político, hablar de la alternancia, la competencia política y el acceso al poder, nuevos jugadores, como ya lo veníamos mencionando. Hablar de la democratización en México, los derechos políticos, cómo va la gente exigiendo sus derechos políticos, ¿no? Cómo tienen que asegurar estas garantías individuales, ¿no? La evolución de la misma estructura del Estado, hablar del institucionalismo y el fortalecimiento de las mismas, ¿no? Cómo algunas se van a afianzar, cómo algunas van a tener que mutar y otras van a tener que desaparecer, ¿no? La transformación de los regímenes políticos, cómo pensar de un autoritario a un democrático, ¿no? Esto nos permite que la participación de pronto en México, como la siguiente propuesta, nos haga hacer una investigación de este tipo, ¿no? En donde utilizamos nosotros una metodología cualitativa mediante la aplicación de encuestas a través de un programa que se llama MaxQDA para hacer el procesamiento de la información, ¿no? Que pocas y reducidas palabras, lo que medimos con ellos es las frecuencias, ¿no? Entonces, a través de estas encuestas nos permite arrojar los siguientes resultados, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos que se ven demasiado determinantes para este factor de alternancia, dicen que es la competencia y el acceso al poder, ¿no? Dicen que la alternancia es un factor crucial que va a permitir que se haga una competencia más justa y más transparente, ¿no? El fortalecimiento de las instituciones, tales como el INE, ¿no? Que sigan con su corte autónomo, ¿no? Aunque hoy en día, en pleno 2025, hay todo un debate, ¿no? Acerca de las reformas en México con esos institutos electorales. La llegada del partido hegemónico, ¿no? Cómo va a comenzar a perder fuerza, aquel control centralizado y los recursos van a de pronto a desvanecerse hasta hoy en día cómo se encuentra su contexto, ¿no? La reforma del 77, que va a permitir aquella necesidad, siendo realistas, necesidad de que haya partidos de oposición, ¿no? El que de pronto haya habido un solo presidente, como un solo candidato a la presidencia, de pronto va a desdecir al mismo sistema, ¿no? Y el mismo sistema va a decir, ¿qué crees? Necesitamos hacer o generar un fenómeno parteaguas, ¿no? Entonces, darle juego a los partidos de oposición, aunque sean partidos satelitales, ¿no? El poder, que a final de cuentas es uno de los grandes objetivos dentro de la democracia, ¿no? Poder concentrar el poder. Es decir, la democracia se va a asumir como único y se va a encontrar repartido en algunos pesos y contrapesos de poder, ¿no? Cuotas de poder a final de cuentas. Esto nos permite
hablar también de la variable sobre ciclos políticos, ¿no? ¿Qué tal si entonces aquel partido hegemónico ya había cumplido su ciclo, ¿no? Aquel pensar de que otros grupos que habían sido marginados antes de tener voz, ahora pensar en que ahora tienen presencia, ¿no? No solamente voz, sino que también tienen presencia. Asumir entonces la alternancia también como nuevos gobiernos, ¿no? No se gobernaban democráticamente, ahora hay una nueva propuesta, ¿no? Las estructuras dentro del sistema y de poder político en México, ¿no? Todas las reformas, a final de cuentas, es objeto de críticas y observaciones, ¿no? Pero a final de cuentas se van a permitir ejecutar cambios. El oficialismo lo veían como que no tenía esta lucha, porque de pronto el oficialismo nos lleva a que no querramos mover ni siquiera una coma, ¿no? Las reformas político-electorales, pasar de IFE a INE, pasar de Secretaría de Gobernación a la configuración del Instituto Federal Electoral, nos permite de pronto hablar de una competencia democrática libre, pero también ideal, ¿no? Hacia dónde está el rumbo de la misma y la transición de la misma y los nuevos retos, ¿no? A modo de conclusión, la democracia sigue siendo un paradigma, ¿no? Hay evolución y retos, eso es verdad. Hay influencia de las transformaciones en la estructura del Estado y los regímenes políticos. Persisten desafíos, así como corrupción. Hay protección de datos personales y rendición de cuentas, pero hoy ya no son tan exigidos, ¿no? Por las mismas reformas que hemos viviendo hoy en día, en pleno 2025, hay una que impacta demasiado en esto que tiene que ver con datos personales y el acceso a la información. Los avances destacados, la alternancia en el poder en el 2000, como un indicador clave, nosotros por ahí distinguimos como parte de la distinción de la consolidación de la misma democracia, ¿no? El creciente interés ciudadano en asuntos públicos y de participación política, aunado a la llegada de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales como un hito para las nuevas formas de participación política en México, ¿no? Hablando principalmente de las nuevas juventudes, ¿no? Sin embargo, también hay reformas necesarias, por ejemplo, una regulación electoral más efectiva, así como la profesionalización de servicios de los servidores públicos, ¿no? Mecanismos un poco más sólidos para rendición de cuentas, que al parecer con estas nuevas reformas que se han implementado en México, esto ha venido perdiendo fuerza, ¿no? Esos mecanismos de rendición, al parecer, se comienzan a colapsar o hay nuevas propuestas desde el oficialismo, ¿no? El Estado de Derecho, ¿no? La importancia de la transparencia y el acceso a la información. Una justicia imparcial y un marco legal más robusto, ¿no? Como pilares fundamentales para fortalecer la democracia. Sin embargo, dentro de esta justicia imparcial y un marco legal, por ejemplo, en los próximos días tendremos elecciones en México para la configuración del Poder Judicial en México, ¿no? Lo cual es un reto, porque ahora andan haciendo campaña, ¿no? Una propuesta de campaña para elegir a nuestros jueces, ¿no? Que quedarían literal, bajo voto popular, ¿no? Entonces, ya más adelante retomaremos esto para ver qué ha sucedido con México bajo esta propuesta, ¿no? Nada más a manera de cierre, las reformas orientadas hacia una reconfiguración de las instituciones es clave, sin embargo, también hay una disminución de su independencia, ¿no? Atendemos de que hay procesos políticos imparciales, pero también las instituciones es necesario mantenerlas para generar este factor de pesos y contrapesos efectivos, ¿no? Si bien hablamos de supervisiones, estos cambios serían necesarios de pronto poder evaluarlos, ¿no? De ahí en más, muchísimas gracias. Excelente día.